Hasta luego. Y no dejamos de hablar de problemas que arrastramos del siglo pasado, problemas muy diferentes, eso sí, pero opacados ahora por la COVID. Porque si hay un conflicto inacabado del siglo XX, es el que todavía perdura entre Israel y Palestina. Un conflicto que después de 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca está todavía más lejos de ver un final. El paso del magnate por el gobierno más poderoso del mundo no sale gratis. A saber hasta cuándo estará el resto del mundo pagando ese ticket. Desde que llegó al poder, Donald Trump lanzó una ofensiva contra los organismos multilaterales y ahí la ONU ha sido su principal objetivo hasta el punto de cortar de raíz la financiación de sus programas para los refugiados palestinos, una decisión geopolítica que sobre el terreno puede provocar un auténtico drama humanitario. Vamos a repasar con nuestro compañero Álvaro Zamarreño el legado que dejan estos 4 años. El final de Trump en la Casa Blanca ha supuesto un acelerón en la construcción de asentamientos ilegales. Pero es eso, un acelerón de lo que se ha hecho con respaldo estadounidense antes de Trump, durante Trump y sin indicios de que vaya a cambiar después de él. Y aún así, han sido 4 años nefastos para el futuro de los palestinos. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es quizás el símbolo de cómo Trump concibe la política de su país hacia este problema. Alianza indiscutible con los intereses de su amigo Netanyahu y bloqueo de todo lo que venga del acuerdo internacional, es decir, de la ONU. Nadie tiene que decirle a Israel que cumpla con un acuerdo preparado por otros que no tienen ni idea y están a miles de kilómetros. Pero eso, precisamente, es lo que él sí ha hecho a los palestinos, en su plan de paz hacia la prosperidad, preparado con la contribución de su propio yerno, pero sin dar voz alguna a los propios palestinos. La administración Trump no ha mostrado contención alguna en su desprecio hacia Mahmoud Abbas. Los palestinos siguen despotricando contra nosotros, dice la embajadora estadounidense ante la ONU, que luego matiza. Bueno, no ellos, su gobierno. Y aún así son ellos, y no su gobierno, quienes reciben el castigo con la más concreta y real de todas las medidas de Trump hacia Palestina: retirar los fondos a la Agencia para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. No habrá más financiación hasta que vuelvan a la mesa de negociación, dice esta diplomática. Es curioso porque la autoridad palestina no es la que oficialmente negocia en nombre de los palestinos y se castiga no retirando fondos destinados a ella, sino a una agencia de Naciones Unidas que nada tiene que ver con ella. De hecho, solo la mitad de los refugiados de Palestina viven en zonas administradas por esta autoridad. Pero serán ellos, los refugiados, los que pagarán ese gesto de Trump. Son sus salarios, sus escuelas, sus centros sociales, clínicas y hospitales los que se quedan sin los fondos por una decisión que, como diría Trump, se ha tomado a miles de kilómetros por quien sabe muy poco de la realidad de Palestina. Y la situación es tan crítica que la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina ha anunciado que por primera vez se ha quedado sin fondos para lo que queda de año, en un año tan complicado como este en todos sitios, también en Palestina. Raquel Martí es la responsable de esta agencia en España. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De cuánto dinero hablamos cuando decimos que Donald Trump retira los fondos de la Agencia para los Refugiados de Palestina? Pues de un total de 365 millones de dólares anuales. Era el mayor financiador de la agencia, con diferencia con el siguiente donante importante, que es la Unión Europea, que en aquella época, cuando Trump retira los fondos, estaba donando en torno a unos 120 millones. ¿Y esto en la práctica qué supone? ¿Hasta qué punto es duro este golpe? ¿Qué agujero deja? Bueno, pues en primer lugar hemos tenido a lo largo de estos años que recortar todos los programas de ayuda humanitaria y hacer todo tipo de ajustes para intentar reducir al máximo el déficit que nos ha quedado cada año desde la retirada de fondos de Trump. Esto ha supuesto, por ejemplo, que cuando uno de nuestros profesores se jubila, no hemos podido reemplazarlo y el resto de los profesores de las escuelas han tenido que asumir los alumnos dejados por este profesor. En la actualidad tenemos ratios, o hemos llegado a tener ratios antes de la pandemia de hasta 50 alumnos por clase. O, por ejemplo, que a fecha de hoy los médicos tengan que estar teniendo diariamente en torno a unos 70 pacientes, porque no tenemos suficientes doctores para poder contratar.
Y en definitiva, lo que ha pasado en la actualidad es que ahora mismo, a fecha de hoy, estamos sin fondos para poder pagar los salarios a todos los trabajadores de la agencia. O sea, los trabajadores que están quedándose con pacientes y estudiantes que han tenido que dejar otros profesionales sin contrato. Esos, los que siguen trabajando, ¿no tienen ustedes fondos para pagarle el salario? Eso es, en la actualidad tenemos aproximadamente 27.000 trabajadores que son funcionarios de la agencia, con la peculiaridad de que esta agencia prioriza los contratos a los refugiados de Palestina. Con lo cual, de estos 27.000, casi 28.000 trabajadores, podríamos decir que el 99% son refugiados de Palestina y son doctores, doctoras, profesores, todo el personal sanitario, pero también logistas, nuestro personal de limpieza, que trabajan en primera línea en zonas como Siria, en zonas como Gaza, en todo el territorio palestino ocupado, en Jordania y en Líbano, y ahora mismo están en primera línea con la pandemia del COVID. Y efectivamente no tenemos dinero para pagarles los salarios. Y a la espera de que la administración de Joe Biden tome posesión, eche a andar y quizás se replantee esta política, esperemos que sí, de Donald Trump, a la espera de eso, ¿cómo se compensa el agujero? ¿Con aportaciones extraordinarias de otros países? Pues llevamos todo el año solicitando a nuestros donantes que hagan contribuciones extraordinarias. Estamos hablando de contribuciones extraordinarias en plena pandemia y con la crisis que hay a nivel internacional. Y a fecha de hoy, pues todos aquellos países que han podido han hecho sus contribuciones extraordinarias, incluyendo España, pero no ha sido suficiente. Entonces, ya el mes pasado tuvimos que pedir un crédito a Naciones Unidas para pagar los salarios. Este mes de noviembre hemos pedido otro crédito, que ya nos han anunciado que no nos pueden dar más. Y ahora ya nos queda el mes de diciembre, del que no sabemos ya de dónde sacar financiación para pagar los salarios y desde luego ya no podemos recortar de ningún sitio más porque ahora mismo nuestras cuentas están a cero. Es decir, que tenemos que paralizar absolutamente todo o que nuestros trabajadores lo hagan gratis, lo cual es muy difícil exigirle esto a unos trabajadores que son refugiados de Palestina, que viven en Gaza o en Siria y que además viven la mayoría en campos de refugiados y mantienen a familias extensas, porque si hablamos de Gaza, donde a fecha de hoy con la pandemia el 70% de la población está en paro, quiere decir que un trabajador probablemente mantiene a una familia de 20 o 30 personas con un único sueldo y que ahora mismo ni siquiera podemos pagárselo. Madre mía, ¿cómo ha golpeado la COVID a toda esta zona, a Gaza, por ejemplo? Pues ahora mismo, hace una semana, el responsable de la OMS en Palestina me anunciaba que en poco tiempo, en varios días, veríamos el colapso del sistema sanitario en Gaza y que los hospitales iban a tener que dejar de atender a los nuevos infectados por COVID porque estaban prácticamente colapsados. Hablamos de una media diaria de entre 700 y 900 personas infectadas en una franja que tiene 2 millones de personas. Prácticamente las camas de UCI, que son muy pocas, están ya ocupadas. Se han venido donando respiradores porque cuando empezó la pandemia había 60 respiradores en toda la franja, pero a fecha de hoy están también todos ocupados. Y estamos hablando, claro, de una población, de una zona donde tiene las mayores densidades de población a nivel internacional. La media es de 5.000 personas por kilómetro cuadrado, pero es que hay zonas que pueden llegar a tener hasta 10.000 personas por kilómetro cuadrado, como son en los campos de refugiados, donde además no hay agua potable, donde es imposible mantener las distancias sociales, donde una familia a lo mejor comparte durante semanas la misma mascarilla entre todos ellos, porque solo tienen una mascarilla para toda la familia, donde no se pueden lavar las manos porque no hay agua y donde a lo mejor en una casa de 20 metros cuadrados pues están conviviendo 30 personas, con lo cual es que es imposible parar la propagación. Y nos quejamos aquí porque igual no podemos reunirnos en Navidad, en fin. ¿Cuánto sirve iluminar estos otros problemas gravísimos, desesperado por lo que nos está contando Raquel Martí y que
con el ojo puesto permanentemente en la pandemia entre nosotros, nos pasan a veces desapercibidos. Desde luego, desesperada la situación para el pago de esos 28.000 profesores y médicos, porque la Agencia de Naciones Unidas ya no tiene dinero ni posibilidad de acudir a más créditos. Raquel Martí, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Pepa, por dedicar este espacio a los refugiados de Palestina. Y suerte, la verdad es que es lo que esperamos que nos lleguen estas Navidades. Ojalá que para sí. Poder continuar. Ojalá que sí. Muchas gracias, buenas noches.